Hola, hola, ¿qué tal? Hola a todos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Aula de Ciencias y hoy a esta introducción a la química, donde vamos a acabar este bloque 3 de cálculos estequiométricos y donde también cerramos el curso de introducción a la química. ¿Qué tenemos en esta última sesión? Pues en esta última sesión vamos a hacer fórmula empírica y fórmula molecular. Como siempre, haremos una breve introducción, nada, dos definiciones y luego pasaremos a hacer ejercicios, que sabéis que es la forma que tenemos mejor para aprender, sobre todo en química, que hay muchas cosas prácticas, es mejor practicar, practicar e ir haciendo. Deciros que la semana que viene empezaremos con el curso de formulación orgánica. Hemos cerrado este curso y empezaremos con el de formulación orgánica. Así que nada, vamos a empezar. Pues vamos a empezar explicando esto, qué es una fórmula empírica y qué es una fórmula molecular. Una fórmula empírica es la expresión más sencilla para representar un compuesto químico. Es decir, nos dice qué elementos y en qué proporción están estos elementos. Y en qué proporción mínima. Es decir, en el número más pequeño que puede representar entre cada uno de ellos. Por lo que no es la fórmula real, sino simplemente nos dice la proporción que hay de elementos. En cambio, tenemos la fórmula molecular, que esta sí que es la fórmula real de la molécula, donde aparte de sus símbolos químicos hay unos subíndices que nos indican el número real de átomos que están en esa molécula. Entonces, para verlo un poco claro, os he puesto aquí un ejemplo. El ejemplo que veis aquí es el ácido acético. Y entonces, el ácido acético tiene la fórmula empírica que es CH2O y la fórmula molecular que es C2H4O2. ¿Cómo determinamos la fórmula empírica y cómo determinamos la fórmula molecular? Pues si miramos el ácido acético, vemos que estas bolas grises son los carbonos. Entonces, en su fórmula molecular, en su fórmula real, vamos a decirle real, mal llamada, pero real, en esta fórmula molecular, vemos que tenemos dos carbonos, 1 y 2, las dos bolitas grises. También vemos que tenemos dos oxígenos. Los oxígenos son las bolitas rojas. Dos carbonos, dos oxígenos. Y las blancas, que vemos aquí 3 y aquí otra, estas 4 son los hidrógenos. Por lo que nos está diciendo que la fórmula molecular es C2H4O2. ¿Y qué es su fórmula empírica? Pues su fórmula empírica es la proporción de cada una de ellas. Vemos que por cada molécula de carbono tendremos 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, siempre la fórmula molecular será n veces, 1, 2, 3, 4, la fórmula empírica. Y siempre en números enteros, al igual que la fórmula empírica. Siempre la fórmula empírica está en números enteros. Así que ya podemos pasar a nuestra pizarra, como siempre, para hacer los ejercicios. Entonces, como siempre, vamos a empezar leyendo el ejercicio una vez y después lo volveremos a leer y esta vez ya apuntando los datos que consideramos importantes. ¿Qué nos dice en este primer ejercicio? Pues que la composición percentual de un compuesto desconocido es 40,92% de carbono, 4,58% de hidrógeno y 54,7% de oxígeno. ¿Cuál es la fórmula empírica del compuesto desconocido? Es decir, nos piden la fórmula que relaciona en número menor los elementos de cada uno. Ahora que ya le hemos leído una primera vez, vamos a hacer esta segunda lectura donde aparte de leer vamos a ir apuntando los datos que nos son de interés. Nos dice la composición percentual de un compuesto desconocido es carbono 40,92%, hidrógeno 4,58%, oxígeno 54,5% y nos pide la fórmula empírica del compuesto. Bien, nos dan en tanto por ciento.
¿Qué es un tanto por ciento? Pues un tanto por ciento nos dice que hay tantas cosas por cada 100. Así que lo que vamos a asumir, y lo que tenemos que asumir siempre en este tipo de ejercicios, es que tenemos 100 gramos del compuesto. Y que de estos 100 gramos de compuesto, 40,92 serán gramos de carbono, 4,58 serán gramos de hidrógeno y 54,5 serán gramos de oxígeno. Bien, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos saber la relación que hay, la estequiometría que hay entre los tres elementos? Pues siempre en química, para hacer estas cosas, necesitamos hacerlo en moles. En química siempre trabajamos en moles, no trabajamos en gramos, no trabajamos en litros, trabajamos en moles. Así que el siguiente paso es pasar estos gramos a moles. ¿Cómo pasamos de gramos a moles? Pues con el peso molecular. Acordaros que para hacer los ejercicios de química es muy importante tener una tabla periódica. Así podemos saber los pesos moleculares de cada uno. Pues el primero es el carbono, que su peso molecular es 12. Así que si hacemos esta división, tenemos que 3,41 moles de carbono. El hidrógeno su peso molecular es 1, así que este es el más sencillo de todos. Tenemos 4,58 moles de hidrógeno. ¿Y el oxígeno? Pues el oxígeno, su peso molecular es 16. Así que lo que tenemos que hacer es 54,5 dividirlo entre 16. Otra cosa que sabéis que es muy importante a la hora de hacer química y sobre todo en el tema de problemas es tener una buena calculadora científica. ¿De acuerdo? Así que por favor, antes de poneros a estudiar química, antes de sentaros en la mesa a hacer ejercicios, tener a vuestro lado la tabla periódica y también vuestra calculadora. Perfecto, ya tenemos los moles de cada uno, 3,41 moles de carbono, 4,51 moles de hidrógeno y 3,41 moles de oxígeno. Y ahora, ¿cómo sé las proporciones que hay de cada uno? Pues para saberlo, lo que tengo que hacer es ver de cuál tengo menos moles, porque este será el que me limite. De lo que tenga menos, ¿no? Será lo que me limite, porque es lo que me marcará el número más menor. Entonces, aquí vemos que tenemos 3,41, 4,58 y 3,41. Da la casualidad que lo que menos tenemos es 3,41, que es tanto moles de carbono como moles de oxígeno. Así que para saber las proporciones de qué hay de cada uno, vamos a dividir todo entre 3,41. En el caso del carbono y del oxígeno, 3,41 entre 3,41 es igual a 1. Es decir, tenemos un carbono por cada oxígeno. En cambio, en el caso del hidrógeno, nos da que la proporción es 1,34 hidrógenos. Pero nosotros no podemos hacer esta fórmula empírica con números que no son enteros, con números decimales. No podemos decir que es C1, H1,34 o 1. ¿Vale? Tenemos que dar números enteros. La forma fácil de hacer esto es ir multiplicándolo por 2, por 3, por 4, por 5, hasta ver qué estequiometría nos marca. Pero también podemos hacerlo razonando un poco. En este caso es algo más complicado, pero en otros casos ya nos darán a lo mejor números enteros o tendrás 1,5 o 0,5, entonces sabes que multiplicándolo por 2 es fácil. Y aquí, si pensamos un poco, si 1 lo dividimos entre 3 nos da 0,33 periódico. Muy similar a este 1,34, a este 34, 0,34. Así que, viendo estos números, si multiplicamos por 3 me darán números enteros. Es decir, si multiplico por 3 el carbono me dan 3, si multiplico por 3 este hidrógeno me da 4,02 y si multiplico por 3 el oxígeno me da 3. Así que con estos valores ya he visto las proporciones que hay de cada uno de ellos. Así que finalmente obtengo que la fórmula empírica de este compuesto es C3H4O3. Perfecto, ya tenemos la fórmula empírica, que es lo que nos pedía el enunciado. Cuidado,
para los que todavía no habéis empezado con la química orgánica, con la formulación orgánica, deciros que este tipo de compuestos que son orgánicos en base de carbono, cuando los hacemos su fórmula siempre se pone primero el carbono, después el hidrógeno y seguidamente todos los demás elementos, que es como hemos visto así, aquí, carbono 3, 4 hidrógenos, 3 oxígenos. No os preocupéis por esto porque es como más avanzado, os digo, nosotros el tema de la formulación orgánica lo repasaremos la semana que viene, empezaremos con ello la semana que viene, así que si estáis empezando con formulación orgánica o necesitáis una buena base, estar atentos porque la semana que viene empezaremos. En este curso de introducción a la formulación orgánica ya os digo que haremos mucho para sentar una buena base para que a partir de aquí todo sea fácil. A mí me gusta la formulación orgánica porque al final es seguir unas reglas. Yo todo lo que sea seguir unos pasos para obtener un resultado me gusta. Así que os diré yo mis truquitos, mis reglas y al final también es verdad que cada uno tiene sus trucos, sus reglas y así que bueno, a ver vosotros cómo lo veis. Pues nada, ya tenemos este primer ejercicio resuelto. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, al ejercicio número 2. Y vemos que este ejercicio número 2 nos dice que el análisis de una muestra de 12,04 gramos de un compuesto líquido formado por carbono, hidrógeno y nitrógeno mostró que contiene 7,34 gramos de carbono, 1,85 gramos de hidrógeno y 2,85 gramos de nitrógeno. ¿Cuál es la composición percentual de este compuesto? Bien, este ejercicio no nos pide fórmula empírica ni fórmula molecular, pero es un ejercicio donde nos hace calcular esta composición porcentual del compuesto y todos los ejercicios de este tipo de fórmula empírica y molecular nos van a hablar de este porcentaje, esta composición porcentual del compuesto. Así que lo que os quería es hacer un ejercicio para enseñaros qué significa esto. Entonces, al final, composición porcentual es un tanto por ciento. Recordar que hemos estado repasando en este mismo bloque de introducción a la química, hemos ido hablando sobre disoluciones y una de las formas de expresar la concentración de una disolución es en el tanto por ciento en masa. Entonces, esta composición porcentual no deja de ser un tanto por ciento en masa. Es decir, este tanto por ciento son los gramos del elemento dividido entre los gramos totales. Y como es un tanto por ciento, tenemos que multiplicar por 100. ¿Cuáles son los gramos totales? Pues los gramos totales serán la suma de todos los elementos. En este ejercicio nos da ya este resultado, nos da este dato, que es el 12,4 gramos. Estos 12,4 gramos del compuesto total es lo mismo que sumar los 7,34 gramos de carbono, los 1,85 gramos de hidrógeno y los 2,85 gramos de nitrógeno. ¿De acuerdo? Es decir, en este enunciado no hacía falta que nos dieran este 12,4. ¿Nos lo han dado? Perfecto, ya nos va bien que nos den este valor, pero lo podríamos haber calculado de la suma de todos. Entonces, ahora, ¿cómo calculo la composición porcentual de este compuesto? Pues simplemente me cojo la fórmula del tanto por ciento y, por ejemplo, para el tanto por ciento del carbono hago 7,34 gramos de carbono dividido entre los gramos totales que hemos dicho que era los 12,04 y lo multiplico todo por 100. Si hago esta operación, obtengo que el tanto por ciento de carbono es 60,96%. Ahora vamos a hacer lo mismo con el hidrógeno. Vamos a coger este 1,85 gramos de hidrógeno, los vamos a dividir por los 12,04 gramos totales, lo multiplicamos por 100, cogemos nuestra calculadora y obtenemos 15,37% de hidrógeno. Perfecto. Llegado a este punto, para calcular el tanto por ciento de nitrógeno tenemos dos opciones. La primera es, yo sé que el tanto por ciento de todos los compuestos me tiene que sumar 100. Por lo que si yo sé que el carbono y el hidrógeno son 60,96 más los 15,37, que esto también lo hacemos con la calculadora, esto me da que son 76,33%.
lo que me queda hasta 100, es decir, 100 menos 76,33, será el tanto por ciento de nitrógeno, que nos da 23,67% de nitrógeno. Esta es una forma. La otra forma es seguir haciendo los cálculos como los estábamos haciendo, es decir, calcular el tanto por ciento de nitrógeno haciendo, pues, viendo que de nitrógeno tenemos 2,85 gramos y, como hemos hecho en los otros dos casos, dividirlo entre el 12,04 y multiplicarlo por 100. Si hacemos este cálculo con la calculadora, vemos que nos da 23,67% de nitrógeno, es decir, nos da el mismo valor que hemos obtenido hace un momento haciendo esta resta. Otra cosa que podéis hacer en este tipo de ejercicios para saber si habéis hecho bien los cálculos o si está todo bien calculado o si habéis hecho bien el planteamiento, es decir, bueno, yo sé que los tres porcentajes me tienen que sumar 100, pues voy a sumarlos, voy a sumar 60,96, 15,37 y 23,67 y voy a ver qué me da. Si me da el 100%, como es este caso, podemos estar contentos porque hemos hecho el ejercicio bien. ¿De acuerdo? Entonces es una fórmula que tenéis para comprobar que el ejercicio está correctamente realizado. Perfecto, pues vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Tenemos este ejercicio número 3 que nos dice que el succinato de dibutilo es un repelente utilizado en casas para los insectos. Su composición es 62,58% de carbono, 9,63% de hidrógeno y 27,79% de oxígeno. Si su peso molecular determinado experimentalmente es de 239 gramos partido por mol, obtenga su fórmula molecular. Como siempre, vamos a volverlo a leer y vamos a apuntar los datos que nos son necesarios. Nos está diciendo que es el succinato de dibutilo, un repelente y que su composición es 62,58% de carbono, 9,63% de hidrógeno y 27,79% de oxígeno. Nos dice que si su peso molecular, la de la molécula, es 239 gramos partido por mol y que determinamos la fórmula molecular. Perfecto. Para determinar la fórmula molecular necesitamos siempre primero determinar la fórmula empírica. Así que, ¿cómo determinamos la fórmula empírica? Pues como hemos visto en el ejercicio 1. Vamos a asumir que estos tantos por cientos son gramos de cada uno, porque asumimos que tenemos 100 gramos. Y en 100 gramos totales tenemos pues 62,58 gramos de carbono, 9,63 gramos de hidrógeno y 27,79 gramos de oxígeno. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer para determinar esta fórmula empírica, para ver la proporción que hay entre ellos, es pasar a moles. ¿Cómo paso a moles? Pues paso a moles dividiendo en este caso por el peso molecular de cada uno de ellos. En el caso del carbono vemos que es dividir entre 12, en el caso del hidrógeno su peso molecular es 1 y en el caso del oxígeno es 16. Así que hacemos estas operaciones y obtenemos que tenemos 5,215 moles de carbono, de hidrógeno tenemos 9,63 moles de hidrógeno y por último con el oxígeno tenemos 1,737 moles de oxígeno. Ya tenemos los moles que tenemos de cada uno de los elementos. Para ver la proporción tenemos que dividirlos todos entre el más pequeño, en este caso el 1,737. Si dividimos 5,215 entre este 1,737 obtenemos 3 carbonos. En el caso del hidrógeno tenemos que hacer 1,63 entre el 1,737
y nos da 5,54 hidrógenos. Y por último, hacemos lo mismo con el oxígeno, es decir, dividir 1,737 entre 1,737 y tenemos un oxígeno. Bien, como en nuestro primer ejercicio, los números que obtenemos de las proporciones no son enteros, pero vemos que son 3, número entero, 1, número entero, y el otro es 5,5. Así que este sabemos que si lo multiplicamos todo por 2, obtendremos la fórmula empírica. Sería, recordar, primero el carbono, 6 carbonos, después el oxígeno, el hidrógeno, 11 hidrógenos, y por último el oxígeno, 2 oxígeno. Así que la fórmula empírica de esta molécula sería C6H11O2. Pero el enunciado no me pide la fórmula empírica, me pide la fórmula molecular. ¿Y qué dato me da el enunciado de la fórmula molecular? Su peso molecular, que es 239. Sabemos que la fórmula molecular son n veces la fórmula empírica, es decir, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Y cómo puedo saberlo? Pues con el peso molecular, que es el único dato que tengo. Así que lo que tengo que hacer ahora es calcular el peso molecular de esta fórmula empírica. Es decir, multiplicar 12 por 6, porque tengo 6 carbonos, 11 por 1, porque tengo 11 hidrógenos y el peso molecular del hidrógeno es 1. Y por último, multiplicar por 10, hay 2 por 16, porque son los 2 oxígenos que tengo. Si hago esta operación, obtengo que el peso molecular de esta fórmula empírica es 115 gramos partido por mol. Entonces, ¿cuántos 115 tengo en estos 239? Pues fácil. Cojo y para calcular esta n, el número de veces que tengo la fórmula empírica dentro de la molecular, lo único que tengo que hacer es dividir el peso molecular entre el peso empírico. Es decir, el peso de la fórmula molecular lo divido entre el peso de la fórmula empírica. La molecular nos lo da en el enunciado 239 y la de la fórmula empírica la hemos calculado nosotros a través de la fórmula empírica que la hemos calculado a través de los tantos por cientos de cada uno de los elementos. Así que si hacemos este 239 entre 15, obtenemos que la proporción entre fórmula empírica y molecular es 2. Así que la fórmula molecular será multiplicar por 2 la fórmula empírica. Es decir, C12, H22, O4. La fórmula empírica del succinato de dibutilo es C12, H22, O4. Bien, este tipo de ejercicios no es complicado, pero tiene muchos pasos que ir haciendo, así que estar un poco atentos de lo que hemos ido haciendo y ir paso por paso. Recordad, primer paso, asumir que tenemos 100 gramos, porque tenemos un tanto por ciento. Y asumir que estos tantos por ciento son los gramos que tenemos de cada uno de los elementos. Una vez tenemos los gramos, nosotros para saber las proporciones tenemos que tener moles. Así que el primer paso es pasar a moles. El siguiente paso es ver la estequiometría, qué proporción hay de cada uno. Por eso tenemos que dividir los moles entre el número de moles más pequeño. En este caso era el moles de oxígeno, que era el 1,737, es el número de moles más pequeños que tenemos. Cuando hacemos la división de todos los moles dividido entre este moles de oxígeno, obtenemos unos números. Estos números son las proporciones que hay entre ellos, pero nos tenemos que asegurar que estos números son enteros. Si estos números no son enteros, como hemos visto en el ejercicio 1 o en este ejercicio 3, lo que tenemos que hacer es ir multiplicando estos números hasta conseguir que los números sean enteros. La forma fácil, ir multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5. La otra forma, razonar. Hay veces que no se puede razonar, que tienes que ir multiplicando. Pero en este caso, por ejemplo, que vemos en pantalla, tenemos 3 carbonos, 5,5 de hidrógenos y un oxígeno. Así que sabemos que si multiplicamos todos por 2, tendremos números enteros, 6, 11 y 2. Una vez tenemos la fórmula empírica, para saber la fórmula molecular, simplemente hemos de dividir el peso
de la molécula entre el peso de la fórmula empírica. ¿Cómo se hace? El peso de la molécula nos lo está dando el enunciado, 239, y el peso de la fórmula empírica lo sacamos calculando el peso molecular de este C6H11O2. Hacemos esta división y vemos la proporción que hay de fórmula empírica en molecular, es decir, cuántas Ns de empírica caben en la molecular. En este caso nos ha salido el 2. Al salirnos un 2, lo que tenemos que hacer es multiplicar por este número, 2, la fórmula empírica, obteniendo la fórmula molecular, que en este caso es C12H22O4. Espero que os haya quedado claro lo que hemos estado practicando en estos 3 ejercicios y vamos a pasar al ejercicio 4, que es el último ejercicio, y con este acabamos el curso de Introducción a la Química. Vamos primero, como siempre, a leer. Nos dice que un compuesto de oxígeno y de nitrógeno tiene la composición de 1,52 gramos de nitrógeno, 3,47 gramos de oxígeno. Se sabe que la masa molecular de este compuesto está entre 90 y 95. Determine la fórmula molecular y la masa molecular del compuesto. Es decir, tenemos una masa molecular que está entre 90 y 95 y tenemos que determinar cuál es. Volvemos a leer el enunciado y apuntar los datos que nos interesan. Nos dicen que tenemos un compuesto que es de nitrógeno y de oxígeno, que tenemos 1,52 gramos de nitrógeno y 3,47 gramos de oxígeno. Bien, nos dicen que el compuesto este que se formará tendrá un peso molecular que estará entre 90 y 95, así que tenemos que determinar esta fórmula y la masa molecular exacta. Bien, aquí no nos dan tantos por ciento, nos dan gramos, así que ya podemos pasar directamente de gramos a moles. Recordar, para pasar de gramos a moles lo hacemos con el peso molecular. El peso molecular del nitrógeno es 12, así que tenemos que hacer 1,52 dividido entre 12. Y nos da que tenemos 0,109 moles de nitrógeno. Algo parecido, bueno, lo mismo en realidad tenemos que hacer para el oxígeno, pero en este caso el peso molecular del oxígeno es 16, por eso que ahora vamos a hacer 3,47 dividido entre 16 y obtenemos que tenemos 0,217 moles de oxígeno. El siguiente paso es conocer la estequiometría entre ellos, así que el siguiente paso es dividir por el más pequeño, en este caso el 0,109. En el caso del nitrógeno tenemos un nitrógeno y en el caso del oxígeno tenemos 2 oxígenos. Así que con estos datos veis que ahora hemos obtenido números enteros, así que ya no tenemos que hacer el paso este de multiplicar por tantas veces para saber, sino que simplemente sabemos que tenemos NO2. Acordaros, esto es formulación inorgánica. En la formulación inorgánica el más electronegativo va a la derecha y el más electropositivo a la izquierda. En este caso el oxígeno es más electronegativo a la derecha, NO2. Si queréis saber, porque decís, ay, ¿cómo lo sé si es más electronegativo o menos? Pues iros al curso de Introducción a la Química, en el apartado, en el bloque de tabla periódica, hablamos de las propiedades periódicas y la electronegatividad es una de ellas. NO2, pues esta es mi fórmula empírica, pero él no me pide la fórmula empírica, el enunciado me pide la molecular. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de los pesos moleculares. ¿Cuál es el peso molecular de esta fórmula empírica? Pues es 14 más 16 por 2, es decir, el peso molecular del NO2 es 46 gramos partido por mol. Y me dicen que de mi fórmula molecular el valor está entre 90 y 95. Así que yo, para saber cuántas hay, lo que voy a hacer es multiplicar por 2, por 3, por 4, este es 46, y ver qué número me da que esté entre 90 y 95. Lo mismo que antes. Viendo el valor, veo que si multiplico por 2 estaré ahí. Entonces, si hago 46
por 2 obtengo 92. Este 92 está entre 90 y 95, por eso que ya tengo mi proporción buena. Tengo 2 empíricas en una molecular. Así que al final la fórmula molecular será N2 o 4, porque multiplico por 2 todo. Y el peso molecular de esta será exactamente 92 gramos partido por mol. Bien, espero que con esto os haya quedado claro, que hayáis entendido este tema. Como siempre, os digo, tenéis, cuando suba este tema al curso de Introducción a la Química, tendréis estos ejercicios, que están solo los enunciados, para que vosotros por vuestra cuenta podáis hacerlos, así practicáis. Es muy importante que hagáis ejercicios por vuestra cuenta, porque si no, no practicaréis, no avanzaréis, no sabréis qué es lo que tenéis, cómo hacerlos, dónde se equivocáis. Y si vosotros hacéis el ejercicio, oye, me equivoco, Aida, pero no sé dónde me equivoco, no os preocupéis. Me enviáis un correo a aida.aulasciences@gmail.com con vuestros ejercicios resueltos. Y yo lo que intentaré es que mirar dónde os equivocáis, porque a veces es muy importante saber dónde nos equivocamos para poder avanzar. ¿De acuerdo? Aparte de eso, podéis enviarme dudas de lo que queráis relacionado con química. Si estáis estudiando química y tenéis dudas de lo que estáis haciendo, pues enviarme un mail a aida.auladesciencias y yo, pues lo antes posible, intentaré hacer una sesión donde grabemos estas dudas que tengáis y así podéis resolverlas. Y nada, deciros que nos sigáis tanto en Twitch como en YouTube, porque en YouTube vamos subiendo siempre todo lo que vamos haciendo. Y también que nos sigáis en redes, tanto en Instagram, Facebook, TikTok como Twitter, estamos como @auladesciencias. Es la forma más importante y más fácil que tenéis de saber cuando estamos en directo, porque no siempre. Y deciros que mañana estaremos por aquí, que estaré haciendo un estudia conmigo, yo estaré preparando cositas y vosotros si queréis pasaros, si tenéis dudas, pues me escribís por el chat o por el correo o al Discord y os contestaré, porque al final aquí estoy yo para ayudaros a vosotros a que aprendáis química. Y nada, como siempre, que acabéis de pasar muy buena tarde. Vamos a ver quién hay conectado para haceros un raid. Y recordar que el conocimiento es poder y que la ciencia puede ser divertida.